he estado pensando que cuando hablamos de la queja, pocas veces se hace desde un lugar en donde se puede valorar el hecho de que tengamos la oportunidad de quejarnos, o sea, de expresar un fastidio hacia algo. Antes de empezar a ver que si hay un límite recomendable y cuándo pararle y si detenernos o no. Creo que es primordial que primero hablemos de la necesidad de la queja, del sentido de la queja, porque sí considero que se ha subvaluado el poder que hay en expresar cuando con algo, con alguien, no estamos conformes, no estamos satisfechos, lo que nos molesta de eso. Si nos ponemos a pensarlo bien, honestamente, todos los procesos que nos llevan a otra cosa, a movernos del lugar, a cambiar una perspectiva, a buscar actualizaciones de nuestra propia personalidad, siempre empiezan con una insatisfacción. Siempre inician con algo con lo que ya no estamos conformes de la manera en la que ha venido sucediendo, que generalmente es externo, porque también existe la queja de lo que no nos gusta de nosotros y de lo que ya no nos gusta seguir haciendo como lo hemos venido haciendo. Pero siempre tiene que haber un pinchazo, un ese algo que digo, ya me está irritando y no sé de dónde viene o si lo tengo bien detectado, pero tengo que empezar por sentir esa molestia, detectarla y empezar a hacer algo que bien puede ser estar pensando o estar diciendo o estar compartiendo la queja que tengo al respecto. Desde la cabeza, creo que lo que estamos acostumbrados a hacer cuando no estamos muy presentes en el momento, para nosotros o para los demás, es como decía al principio, empezar a hablar de cómo está bien o está mal quejarnos o ponerle una medida. Pero como tal, el hecho de expresar ese fastidio creo que es muy valioso, tan necesario que es natural, porque creo que no hay proceso de transformación que no inicie por ahí. Ahora, creo también que es pertinente que empecemos a diferenciar cómo no nada más existe quien empieza a quejarse de algo o de alguien solo porque lo dice a los demás, ¿no? Los típicos casos que conocemos de alguien que se está quejando y quejando y quejando con su círculo cercano o con alguna autoridad o algún factor social. La queja en sí no es nada más verbal. ¿Cuántas veces no me dirán si nos hemos descubierto quejándonos todo el tiempo acerca de un tema en silencio? Que realmente ese sentido, esa sensación interna, ese efecto, digamos, cuando se hace a nivel psique, a nivel interno, a nivel de algo que remuerde y remuerde todo el tiempo en la cabeza, es bien, podría ser una queja que sin la necesidad de estarla expresando con otras personas, de todos modos se está efectuando y de todos modos tiene un efecto repetitivo de cansancio, de fastidio. A lo que voy es a que muchas veces nada más nos le vamos encima a las personas que la hacen pública o que la hacen de viva voz. Pero creo que todos en algún momento hemos vivido cómo es por dentro estar viviendo una queja constante, todo el tiempo. Tal vez incluso puede ser más intenso, ¿no? El hecho de no darle salida y de que no sea escuchada, porque el ser escuchado algo le da mucho poder.
y algo que solamente está resonando como desde un pozo puede ser mucho más perturbador, probablemente. Em, sí, cuando estamos hablando del umbral de la queja, entonces vamos al punto en el que el umbral es ese, esa frontera a partir de la cual ya algo tiene que empezar a suceder de otra manera, digamos como un muro de contención de que hasta ahí se aguanta algo, hasta ahí puede llegar y tiene que pasar a otra cosa. También es interesante que veamos que llega un momento en donde ese umbral de la queja da la oportunidad de que ya empiece a suceder otra cosa. Digamos, el ya estuvo bueno. Voy hacia allá porque considero que hay mucha mortificación y mucho juicio con respecto a la gente que se queja en momentos de su vida, ya sea porque la dejan porque dice que siempre le va mal, porque siempre la engañan, porque siempre se está quejando de cómo es el vecino, siempre se está quejando de la familia, siempre se está quejando de lo mismo. Si solamente hacemos oídos sordos o condenamos a la persona que se está quejando, realmente, y si es que nos interesa hacerlo, no estaríamos haciendo una labor muy efectiva al respecto. Insisto, si es que nos interesa, porque suele suceder que en personas cercanas con las cuales hay grandes afectos, de pronto no sabemos cómo actuar ante un periodo constante de queja y queja y queja. La imagen que tengo con respecto a esto que estaba diciendo de llega un punto como una frontera, ese umbral hasta el cual la queja ya ha tenido un sentido y después del cual ya nos está invitando a que se convierta en otra cosa, es, imaginemos cómo estás, como en una autopista circular, como un anillo, eh, y el auto que va recorriéndola a toda velocidad, ¿no? Que alcanza su punto máximo. Hasta dónde hay un umbral, por ejemplo, de velocidad o de control que se puede sostener ante tal, tal fuerza de estar dando vueltas a lo mismo. Me quejo de lo mismo, me quejo de lo mismo, me quejo de lo mismo. Si vamos siguiendo la metáfora de cómo es estar pasando por el mismo lugar cada vez con más fuerza, con repeticiones, indiscutiblemente va a llegar un punto en el que se llegue a un umbral en el cual ya tenga que pasar que por su propia fuerza, sin tener esta sabiduría en física, por ejemplo, pero tiene que salir disparado a algún punto el vehículo. O la propia frontera puede hacer que se voltee, pero algo pasará con eso que está dando vueltas sobre lo mismo cada vez con más intensidad y con más fuerza. Entonces, en ese momento vemos que el umbral de la queja o de ese vehículo que va sobre lo mismo todo el tiempo, eh, llega un momento en el cual ya tiene que pasar a lo que sigue. No siempre pasar a lo que sigue precisamente es de la manera más armoniosa o con más balance que uno se pueda imaginar, pero definitivamente tiene que pasar algo más después de cierta cantidad de estar sobre un mismo espacio con lo mismo. Y creo que cuando estamos en la queja de algo, de lo mismo, constante, cuando vamos llegando a ese umbral nos acercamos a la oportunidad de darnos cuenta cómo es sentir el propio umbral nosotros de aquello de lo que nos estamos quejando. ¿Qué pasa cuando se sostiene, ¿no? En ese espacio y se prolonga el tiempo de una queja? Es que creo que también siguiendo con este ejemplo de algo que recorre en círculos con máxima velocidad, puede ser que
conforme más te acercas al umbral, al límite, antes de que tu queja se convierta en otra cosa, sientas tal fricción que hasta sacas chispas de sentir el umbral de tu propia queja, que incluso te despegas un poco y parece que le bajas a la intensidad, pero continúas. Ok, tal vez voy a relajar la constancia y la persistencia de mi queja, pero prefiero antes de atravesar el umbral que me haga darme cuenta que quien tiene que hacer algo con respecto al tema del que se está quejando soy yo, mejor prefiero bajarle tantito el nivel para poder sostenerme en ese espacio donde ya más bien la queja se convierta en una constante. Me quejo para no tener que cambiar, me quejo para no tener que hacer algo diferente, me quejo para que los otros se sientan presionados a hacer una modificación y no tenga que ser yo quien modifique algo. Em, También me parece que hace mucha falta cuando pensamos en, como decía hace un rato, las personas hacia las cuales hay algún afecto, que hagamos conciencia con respecto a qué tan buenos compañeros somos ante las quejas del otro. Eh, Algunas personas todavía caen a veces en el mito de tomarse en serio el papel de ser quienes abren los ojos a la persona que se está quejando porque asumen que no se ha dado cuenta de que ya lleva mucho tiempo quejándose y de que ya nos tienen hartos. Aleccionar decía también con respecto a que creo que no está bien que lo estés haciendo de esta manera. Ya llevas mucho tiempo, ya tendría que haber sido solo unos días, 2 semanas, porque hasta número le ponen, ¿no? Está bien, quéjate una semana, pero después haz algo al respecto. No es que del todo ese consejo sea incorrecto o esté mal, pero creo que si nosotros empezamos a tener esas imágenes acerca de alguien que evidentemente, igual que como nos llega a pasar a nosotros, está atrapado en un momento en donde lo único que puede hacer como un proceso inicial hacia la transformación que está después del umbral de su queja, pero mientras tanto lo único que puede y le toca hacer es recorrer ese terreno que parece que no lo va a dejar de recorrer hasta que no lo haya pisado en su totalidad, de necesitar que la queja tenga resonancia en otros y de comprender que generalmente cuando una persona se está quejando de algo de su vida con lo que no puede y no le parece y ya se fastidió, es porque primero necesita hacer conciencia de cuánto le molesta y cuánto le fastidia. Es algo así como de si no es capaz de llegar a un hartazgo de escucharse a sí mismo con respecto al mismo tema y lo que no le gusta. Y porque claramente cuando se está quejando con nosotros es porque en una de esas lo último que busca es que nosotros le brindemos una salida o una solución. No sé si les ha pasado también que cuando estamos con una persona que se queja de algo, a veces uno interviene, también a veces arbitrariamente, diciéndole lo que tendría que hacer, dando algún consejo, brindando una opinión, eh, de repente hasta juicios. Y en ese momento parece que se pierde el hilo conductor del intercambio, porque realmente, mejor dicho, lo que estaba ocurriendo no es un intercambio. Nos damos cuenta que la persona en ese momento solo estaba requiriendo un otro que pudiera resonar ante lo que le fastidia, que realmente lo que está diciendo o lo que está pidiendo no es una solución, que de alguna forma lo que requiere es un testigo del fastidio que siente ante una cosa, que de alguna forma lo que hace falta es una antena receptora que dé como acuse de recibido ante eso que no me molesta y de lo cual me estoy quejando. No es cualquier cosa. Pensemos tan solo en cómo somos nosotros cuando estamos quejándonos constantemente de algo y podremos descubrir que en su momento lo que estamos buscando no es tanto quien nos resuelva una situación, sino que primero es un espacio, un lapso dentro del cual
lo único que le da sentido a nuestra experiencia es poder hablar de lo que no nos gusta y de cómo es que no nos gusta. Y que podamos darle rienda suelta a ese perico que tenemos, que es ese yo que opina y considera que algo que no está como considera que él debería estar es motivo para quejarse y que cree que su queja va a cambiar algo. No me estoy yendo tanto a este sentido social de la queja, porque evidentemente es otra cosa. Hay situaciones que no pasan a algo más, evidentemente, si no hay una queja pública, si no hay una, que es otra cosa, porque ya es una denuncia ante las autoridades. Pero en los aspectos de nuestras emociones y de nuestros temas, a lo que me refiero es a que de verdad hay una utilidad, creo que mucha gente la conoce, pero closeteramente, es decir, que la usa, que sabe que cuando se está quejando de algo, es un proceso que se tiene que permitir, un espacio que se tiene que dar, y que si no ocurre, difícilmente vamos a poder darnos cuenta de lo necesario que es hacer algo al respecto. Sí, la queja, una vez que hemos detectado el umbral hasta el cual llega y se tiene que transformar en otra cosa, digamos que lo que está del otro lado es un portal que permite dar paso a otra cosa. Y en el mejor de los casos, la invitación del día de hoy es poder inquietarles o cuestionarles de cierta manera que a través de ese proceso necesario y natural, diría, de quejarnos, es tenemos que verlo como un vehículo que nos lleva a pasar una frontera, que en vez de imaginarnos la autopista en forma de anillo a la cual estamos duro y dale sobre lo mismo con cada vez más intensidad, podemos verla como que en algún momento nos permite avanzar, porque girar sobre lo mismo no es precisamente avanzar, ¿no? Sino estar repasando algo. Entonces, si en este momento de tu vida que escuchas esto, te encuentras en una situación en donde te has descubierto ante una queja constante con respecto a algún tema, o estás en posición de acompañar a alguien que lleva cierto tiempo quejándose con cierta intensidad, me parece que proponer la imagen de que eso que se siente al estarse quejando, esa molestia, ese fastidio, más bien esa energía que te hace moverte hacia darte cuenta que precisamente el quejarme puede hacer que llegue a un punto en el cual encuentre la oportunidad de hacer lo que yo no sabía que podía hacer con eso que me molesta. Creo que esa es la clave. El sentir el hartazgo, sentir de verdad la molestia, casi hasta el cansancio de lo que no me gusta, lo cual puede suceder, me da lo mismo en 12 horas, 12 días o 12 semanas, siempre y cuando sí nos esté moviendo hacia ver que los que tenemos que hacer algo somos nosotros, es bien válido con tal de sentir el avance hacia esa conciencia de movimiento autónomo, voluntario. Porque si no existe la queja con respecto a lo que no me gusta y no me agrada, difícilmente me voy a dar cuenta de que corro el riesgo de hacer lo mismo siempre. Ver algo que no me gusta y solo quejarme, el equivalente a estacionarme o estar dando vueltas sobre lo mismo. Pensaba precisamente en algunos, en algunos ejemplos cotidianos eh, por los que pasan muchas personas, por los que pasamos muchas personas. Quejas frecuentes acerca de lo de uno mismo o de lo de su propia vida que siempre implica a los demás. Eh, Me quejo de que la gente no me quiere, me quejo de que mi pareja no me hace caso, me quejo tan solo de que siempre me pasa lo mismo, me quejo de que siempre me va mal.
Entonces pensaba qué facilidad tenemos para ver a través de la queja que supuestamente una cosa nos pasa siempre de la misma manera, pero cómo la queja en su doble cara al mismo tiempo no nos permite ver o nos nubla la mirada acerca de cómo yo también probablemente soy la misma persona ante esa misma situación siempre. Ese es el riesgo que tiene la queja y ese es el factor que puede hacer que al dar vueltas sobre lo mismo terminemos haciendo un surco que nos hunde o que definitivamente nos estacione. El hecho de que no veamos que ante la queja de que siempre nos pasa lo mismo, nosotros estamos siendo los mismos con ese tema. Es decir, si eso que nos sucede pudiera hablar, yo creo que también se quejaría de nosotros diciendo, pues es que tú siempre me abordas como problema de la misma manera. Siempre que te me presento reaccionas igual, quejándote de que del otro lado somos los que tenemos la culpa o somos los responsables de lo que te está pasando a ti. Entonces, sí, efectivamente, he presenciado también muchos procesos en los cuales lo primero que sucede es que las amistades se alejan, hijos alejándose de sus padres, entre hermanos, entre grandes amigos, que en un proceso quejoso de un ser querido, difícilmente sabemos hacer algo que realmente sea efectivo. A veces, ¿no? El jalón de orejas y levántate, tienes que salir, no te quejes, actúa. Creo que hay matices en ese tipo de abordajes y en ese tipo de reacciones que tenemos también nosotros con respecto a quien se está quejando. En el papel terapéutico, por ejemplo, pues una labor es poder hacer que la persona sienta la fuerza de su propia queja, que sienta la frecuencia de su propia queja, que se percate de cuánto se está repitiendo a sí misma y de cómo mientras más, no diría yo sobetea, sino cuanto más fricciona un tema con su molestia, al grado de sacarle chispas, lo único que va a suceder es que se queme, se raspe, se arda, se desgaste. Creo que llega un punto en donde cuando ya tocamos el umbral de la queja y cómo sabemos que ya lo tocamos, porque efectivamente ya empieza a desgastar. Cuando nos damos cuenta que al quejarnos de algo y quedarnos en la cabeza puede tener ese efecto de estacionamiento o de desbordamiento o de fricción, cuando encuentro ese tope al cual me da miedo trascender para ver qué tengo que cambiar yo de lo que me quejo. Eh, creo que es, hay que poner el foco en esa gran oportunidad que encuentro cuando algo no me gusta como ha venido sucediendo. Y decía también que esos dotes de acompañamiento, estoy de acuerdo que no es precisamente que todos debiéramos saberlo, pero sí he visto esta distancia que se toma con respecto a alguien que se está quejando y cómo se le obliga a tener que levantarse. Y no digo que no funcione, pero cuando lo hacemos, creo que al mismo tiempo estamos menospreciando un poco el valor que tiene el proceso que está teniendo esa persona mientras se hace consciente de lo que no le parece. A veces ni siquiera damos oportunidad de que esa persona incursione en su proceso de queja, ¿no? En sus primeras etapas con nosotros. Porque a veces nos autodefinimos como personas que no soportamos que los demás estén quejando con nosotros acerca de las cosas. Y creo que eso habla tanto de nosotros. Cuando le ponemos un freno a alguien para decirle conmigo no te vengas a quejar de nada, porque generalmente el tema tiene que ver con nosotros también. No queremos estar inmiscuidos en algo, pero pensamos que la forma de prestar oídos y ser testigo para para aquello de lo que la persona se está quejando, automáticamente creemos que nos va a involucrar. No sabemos estar presentes. Nos quedamos siempre en la cabeza.
¿Quieres saber de qué manera también creo que puede funcionar mucho? Detectar cuando tal vez ya tenemos el umbral de la queja, pero no lo hemos aceptado o no queremos atravesarlo para que nos empiece a transformar. Cuando puedes usar tu cuerpo. Si estás en un momento de extrema queja con respecto a algún tema, solo observa cómo mientras estás en ese constante fastidio hacia una persona o alguna relación o un tema, siéntete, toca tus manos, toca tu cuerpo, pon atención en la respiración que estás teniendo en ese minuto durante el cual tu cabeza está pensando y se está quejando de aquello que ya te tiene hasta el fastidio. Pero sé consciente en serio de cómo inhalas y cómo exhalas y cómo en ese momento lo único que tienes es ese soplo que acabas de dar mientras la cabeza sigue en la queja y en la queja y en la queja. Trata de sentir con movimientos cada vez más sutiles y más suaves tus propias huellas digitales. Frota tu índice con tu pulgar, por ejemplo, y date cuenta que lo único que tienes es eso que estás sintiendo en ese momento. Y luego vuelve a tu respiración, inhala y exhala y siente tu propio cuerpo sobre la silla en la que estás sentado, tu espalda sobre la cama, toca tu rostro y cuando menos te des cuenta, el anclaje a tu cuerpo, que es el mayor modelo de estar en el presente y en el aquí y ahora, las palabras típicas que se usan mucho ahora, pero que eso es, que mientras eso sucede, tu cabeza tal vez ha seguido quejándose de lo que te fastidia, pero tu atención se fue hacia lo único que tienes, que es lo que estás sintiendo en este momento. Y que probablemente eso de lo que te has estado quejando en este momento ni siquiera está ocurriendo. Ocurrió, pero te dejó ardido, te dejó quejoso. Entonces, el poder estar en este momento, bueno, a veces se sienten y hasta se escuchan ciertos movimientos intestinales, algo así. Abre y cierra tu boca, usa tu lengua y escucha cómo se siente ese despegar de labios y ese movimiento de la lengua y la saliva. Es decir, ánclate, usa tu contenedor que es tu cuerpo para saber que te puede ubicar realmente en una realidad espaciotemporal que es lo único que está ocurriendo en este momento. Y como decía, probablemente te vas a dar cuenta que mientras eso sucede, o tu cabeza llevó su atención completamente hacia lo que está pasando con tu cuerpo, o tal vez siguió con la queja, pero tú estás pudiendo poner atención a otra cosa simultáneamente. Me da lo mismo cualquiera de las dos que sean, te vas a percatar de que puedes estar en otra cosa mientras tu queja en la cabeza transcurre o simplemente eres capaz de dejarla descansar un rato. No conforme con usar tu cuerpo, fíjate en las fronteras que tiene tu cuerpo. O sea, de mi piel hacia afuera, ¿qué está sucediendo? Está un foco prendido, está pasando un avión, hay alguien hablando en la calle, está soplando el viento, está recorriendo el viento. También biológicamente estás envejeciendo conforme transcurre ese minuto y la cabeza insiste en estar quejándose de algo que pasó o usando la queja de lo que pasó para sufrir por lo que pueda suceder. Entonces, te vas a dar cuenta que muy probablemente mientras te quejas y te quejas y te quejas, todo en esta vida, adentro y afuera, está transcurriendo
menos tú a nivel de tu cabeza, porque tu cuerpo progresa, envejece, madura, digiere, lleva a cabo sus procesos. Inhalas, exhalas, el corazón late, te puedes sentir a ti mismo a través del tacto. La gente está viviendo, la vida transcurre. Y más aún, ahí te vas a dar cuenta que eso de la queja está sucediendo en el pensamiento de tu cabeza. Y que entonces, o estás como la imagen que te di hace un rato, dando la vuelta sobre lo mismo cada vez con más intensidad hasta hacer un surco que te hunde, o que definitivamente estás estacionado en aquello de lo que te quejas mientras todo lo demás continúa, mientras todo lo demás prevalece. Generalmente para todos estos asuntos que tiene que ver con cómo la cabeza se queda como un clavo con martillo en la pared, fijada y metida en un asunto, mientras usamos todos nuestros demás recursos como el cuerpo, las emociones, las sensaciones, ¿no? Evidentemente físicas, eh, pueden resultar una gran vía que nos haga darnos cuenta de que existen otras opciones y de que tal vez en este caso, como es el tema de hoy, el umbral de la queja, probablemente ya llegamos a él. Es decir, y si no hemos llegado a esa fricción con la frontera que nos dice que hasta ahí estuvo bueno de la queja porque lo que seguiría si es que continuamos con eso ya es otra cosa que nos puede transformar porque ya soltamos la fijación con el tema y nos dimos cuenta que si nos molesta tenemos que nosotros hacer algo. Creo que ese anclaje al cuerpo, a los procesos internos, a los cuales podemos también accesar a través de nuestra imaginación, conforme combinamos sensación física e imaginación, también nos puede llevar a que si no hemos llegado a un umbral concreto de nuestra queja, sí podemos, por ejemplo, catalizarlo. Porque al darnos cuenta que todo transcurre y que todo está avanzando y que el planeta está haciendo rotación y traslación y todo lo que hasta ahorita conocemos como otras cosas que suceden sin que nosotros precisamente tengamos que estar interviniendo, nos pueden hacer sentir que efectivamente nos estamos quedando atrás o estamos quedando estancados cuando estamos en esa especie de obsesión con respecto a algo que nos desagrada y nos fastidia. Eso es lo que creo que puedes hacer si estás en un momento de esos. Y también te puede servir mucho para aplicar si es que, como remarco siempre, te interesa y estás acompañando a alguien que está clavado en una queja o en un mismo tema. Creo que se me ocurre que de las peores opciones en las que podemos pensar cuando estamos con un quejoso o una quejosa es obligarla a tener que salir de ahí. La otra creo que es calentar más su cabeza, eh, porque más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, creo que lo que necesita una persona que se está quejando de algo, como decía, es quien esté recibiendo la información y esté diciendo, pues más allá de que esté de acuerdo en lo que pasó o no, me parece que lo que estás sintiendo necesita ser escuchado. Y válido que te duela y válido que estés molesto, independientemente de quién tenga la razón o de que tuvieras que hacer algo al respecto o no. Infalible también hacer preguntas, cuestionar. Conforme avanza el tiempo, la persistencia, la insistencia en la queja, creo que más que condenar y actuar autoritariamente diciéndole que no tendría que estarse quejando más de hacer algo al respecto, es mucho más valioso una pregunta. Y después de tanto tiempo que ha estado sucediendo de la misma forma que no te parece, te has puesto a pensar qué podrías hacer al respecto porque parece que este tema no va a cambiar.
parece que lo que sucedió así sucedió. Y por lo que escucho, no te piensas adaptar o conformar a lo que sucedió. Pero ¿cómo sería poder moverte de ahí? ¿Cómo podría ser hacer algo no para que represente un esfuerzo y un desgaste para que la situación o la otra persona cambien, sino para que tú puedas llevar a cabo una transformación con respecto a lo que te molesta? ¿Qué te falta? Gracias a que tuvieras que o a que sucediera que tú podrías estar distinto con respecto a ese tema del cual te estás quejando. De pronto suena una labor titánica porque generalmente cuando estamos con alguien es casi imposible pensar que nuestra intervención no implique nuestra opinión, o sea, el lado personal. Es difícil quitarnos de la ecuación cuando estamos escuchando lo que a una persona le duele tanto. Y siempre queremos compartirle lo que nosotros hubiéramos hecho, lo que nosotros estaríamos haciendo, lo que a nosotros nos ha funcionado, lo que para nosotros no tendría que estar sucediendo. Y la pregunta es si te crees capaz de hacerte lo suficientemente a un lado como para poder ser un testigo que resuene con lo que le están diciendo y poder ayudarle a la persona que encuentre opciones para darse cuenta de que ya tiene que pasar a lo que sigue, que no sea ordenándole que tiene que pasar a lo que sigue. Piensa en cuántas veces después de estarte quejando sería útil para ti darte cuenta que alguien te dijera, parece que estás tocando el umbral de la queja. Después de eso, ¿qué piensas hacer? Porque te vas a quemar, te vas a voltear, vas a salir disparado de una forma agresiva. ¿Por qué no aprovechamos esto para que pienses en opciones en las cuales podrías transformarte en algo que te daría mucho beneficio a ti mismo a través de darte cuenta que algo te disgusta tanto que lo primero que encontraste como opción es estarte quejando de ello? Los problemas sentimentales son sí o sí eso con lo que como amigos sabemos que siempre se da, que alguien esté presente para nosotros o nosotros para alguien en función de lo que me hizo y cómo me trató y me dijo que me quería y me mintió y me engañó y me puso el cuerno y no es posible que me trate de esta manera y es que yo quisiera y yo quisiera y yo quisiera y estarnos quejando con respecto a la relación y la otra persona. Pero si volvemos a que si eres tú quien se está quejando de eso, por supuesto que ahí tienes una gran oportunidad, si tu tema es de pareja, para darte cuenta cómo a través de la queja eres probablemente tú quien se está moviendo de la misma manera ante ese tema una vez más. O que estás descubriendo si es una primera relación o en la que más te has enamorado por primera vez, estás descubriendo cosas que no te agradan y que evidentemente podrían estar haciendo el efecto de que te dejes de ver a ti por estar clavado quejándote de la otra persona, o de que no es la relación que tú querías, o de que no te quieren como quieres que te quieran, o de que porque siempre te maltratan. Cuestiónate hasta dónde es el umbral en el que digas estoy hasta acá de estarme escuchando y ya pude sentir la intensidad de aquello que me molesta, ya me sentí repetitivo y creo que ya es momento de que pase a otra cosa antes de que sea a través de una fuerza que te lastime. Usa también los elementos que te mencioné hace algún momento de tus propias funciones, de tu cuerpo, y date cuenta cómo esa respiración, ese parpadeo, ese movimiento interno con la boca, la lengua, la saliva, tus propios dedos, te pueden llevar a un lugar en donde tú ya estabas desde antes de conocer esa persona o esa relación de la cual te estás quejando ahora. O sea, no conforme con que eso es lo único que tienes en este momento, tu propia existencia, te vas a dar cuenta de que eso es lo que ya tenías desde antes de conocer a esa persona. Y entonces, ¿cómo poder poner el foco en mí mismo cuando en algún momento empecé a desviarme con todo lo que no me parece de allá afuera? Eh, Creo que es necesario que reflexionemos con respecto al tema porque como dije al principio, y ya para ir cerrando la emisión de hoy, es muy común que se hable con mucho prejuicio acerca de la queja, como si no fuera válida,
o polarizadamente como si fuera necesario siempre estarnos quejando. Y la verdad es que considero y remarco que el hecho de quejarnos es necesario. No hay proceso de transformación profundo que no inicie con ese picosor que cause algo que estamos viendo o viviendo, de lo cual estamos siendo parte y de lo cual no tengamos que empezar por expresar cómo es que nos fastidia, ya sea nada más dentro de nuestra cabeza o con la gente a la que se lo queremos compartir. No le pongas número, no le pongas tope, deja que el umbral de la queja se dé a conocer por sí mismo con respecto a cómo te lo das. Si lo expresas, si lo piensas, si lo sientes, deja que esa misma fuerza de llegar al tope, ese mínimo a través del cual ya tiene que suceder otra cosa, se hace sentir y se hace presente en tu vida. Pero no te lo reprimas, porque creo que mientras más te das a ese proceso, más puedes darte cuenta cómo has llegado a esa frontera a través de la cual ya tienes que hacer algo más contigo. No precisamente pensar en, yo creo que si dedico una semana a estarme quejando con cuanta más gente pueda, mejor ya va a pasar algo. No, el hecho de nada más estarlo haciendo, no hay una medida a partir de la cual ya sucedan las cosas. Eso es más un movimiento interno. Eso es más que tan conectado estás con lo que sucede adentro para que puedas darte cuenta cuando ya ha llegado la hora, en donde la queja llegó a su punto máximo, a partir del cual ya el movimiento tiene que cambiar. Entonces, quejas y sugerencias, ya saben, está aquí siempre a través de mi página web jaimelugo.com. Ahí hay un contacto que podemos tener, sobre todo para procesos de terapia, ya sea en línea o en presencial en Ciudad de México. Y también hay links a los diferentes lugares en donde está el podcast de Transpersonal, producido por 8 y media. Esta transmisión, este podcast dedicado a las emociones y a un punto de vista psicoespiritual de las cosas que nos mueven, se transmite regularmente los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Y en la próxima emisión seguramente estará Norma con ustedes y ya les estará anunciando el tema que va a compartirles. Les recuerdo que en redes estoy como jaime.transpersonal y que estamos pues acompañándonos en estos procesos en donde siempre pretendemos agarrar una esquina, un enfoque desde donde tal vez nos faltó mirar algún tema para que podamos tener más posibilidades de abordarlo, de conocernos y de transformarnos a través de lo que nos sucede. Así que les agradezco mucho que hayan estado en la transmisión de hoy y también le agradezco a Manuel Méndez, productor del programa, y por aquí nos estamos escuchando en la siguiente.